el desfile, decir las 1000 polleras ya es casi retórico, porque desde el primer día van muchísimo más de 1000 polleras. Natji Bonilla y Rolando Domingo están aquí para hablarnos del desfile de las 1000 polleras, pero yo no puedo dejar de hablar de la pollera que nos engalana aquí la mañana de hoy. La verdad que es precioso, es espectacular la pollera de la mujer panameña, ¿no? Así es, realmente el traje más bello del mundo, galardonado en múltiples y no es una exageración, concursos, no es eso una exageración. El trabajo de nuestras artesanas es realmente espectautacular, es un traje digno. Yo creo que toda panameña, como dice la poesía, ¿no? ¿Qué panameña cambiaría su pollera por un traje? Eso es realmente nuestro traje nacional. El desfile de las 1000 polleras va a ocurrir este fin de semana, el 10. Correcto. Y la Autoridad de Turismo de Panamá, en esta ocasión, retomando, volviéndole a dar esa esencia al desfile de las 1000 polleras, hemos planeado una serie de eventos que arranca con un congreso, el primer Congreso Nacional de la Pollera, de cómo se utiliza la pollera, que es para lo que pues está aquí nuestro amigo Rolando Domingo, que sí me gustaría que hablara un poquito de qué es este congreso, quiénes están invitados, qué es lo que va a ocurrir en ese evento. Bueno, así como alabábamos y ponderábamos la belleza de nuestro traje nacional, yo creo que es importante que los panameños tomemos conciencia que hay dos cosas que atentan contra nuestro vestido nacional. Una de ellas es la carencia de materiales de calidad para poder confeccionarla, y la otra, quizás un entusiasmo desmedido que ha existido entre las personas pues amantes del folclore a cambiar ciertas cosas tradicionales en nuestro vestido, y que debemos retomar nuevamente esa esencia. Yo creo que estamos viviendo un momento en que en nuestro país estamos retomando esencias de todo, y la pollera yo creo que también tiene que volver a lo que es auténtico y su esencia. Entonces, el propósito de este congreso es el marco de del desfile de las 1000 polleras, que no sea solamente un desfile, un jolgorio de un día, sino que tengamos toda una gama y una temporada que ahora ya suma 5 días de actividades. Así es. 5 días de actividades como un producto turístico para los nacionales y los extranjeros. Pero iba a decir, en el marco de este desfile, este congreso lo que busca es mantener lo más auténtico y autóctono posible el tema de la pollera. Claro, porque lo que pasa es que en el entusiasmo se nos va, como decimos popularmente, la mano en pollo. Entonces, en base a eso y con la ayuda siempre de mi gran amigo y compañero de actividades, Raúl Arango, nosotros hemos sacado un manual, que es un manual para el correcto uso de la pollera, y es un manual que surge luego de la publicación del Gran Libro de la Pollera, que también es obra pues, de un grupo de ciudadanos. Nosotros, con apoyo de las instituciones gubernamentales y de la empresa privada, hemos sacado este manual que se le va a regalar a todas las personas, las delegaciones que se inscriban oficialmente en el desfile de las 1000 polleras. Entonces, es un producto precioso, acaba de salir, te quiero dar los primeros ejemplares para ustedes. Muchísimas gracias. Y muestra los aciertos y los errores en el uso de la pollera. Secretos para empollerarse correctamente. A ver si nos los pone aquí el director. Y vaya que es un secreto, sí, porque tiene su ciencia. Completamente, y te cuenta desde el momento en que decide la mujer ponerse la pollera y qué son los materiales que debe comprar para aderezarla, cómo debe cuidarla, conservarla, qué es lo adecuado o no, y nos damos cuenta que muchas veces, y es el mensaje principal de esto, muchas veces las panameñas se sienten atemorizadas de ponerse una pollera porque lo que ellas han visto es que este derroche de joyas que es inalcanzable. Yo creo que las personas que forman parte de los conjuntos folclóricos tienen un gran mérito, porque esa inversión que ellos hacen con mucho esfuerzo, muchas veces a lo largo de los años, pagando poco a poco sus cosas para poder tenerlas, la gente, todo lo que hay detrás de la pollera
yo creo que la ciudadanía desconoce lo que es eso y las alternativas que hay en cuanto a distintos tipos de vestimentas folclóricas que están al alcance de más personas. Y lo que nosotros queremos como fin último, o por lo menos a mediano plazo, es un reconocimiento oficial, así como el doctor Belisario Porras en una de sus administraciones le dio título de símbolo de la nacionalidad panameña. Nosotros queremos convertir la pollera en un símbolo patrio, con todas las responsabilidades y con todos los compromisos que eso... Oiga, TVN, amigos televidentes, va a estar allí. Así es. Vamos a emitir señal desde las tablas, porque creo que hasta abanderados, creo que somos allí. Así es. Hasta a mí me han embarcado en esta historia. Bueno, te invito a que nos acompañes en el Congreso, con mucho gusto. Sí. Desde el viernes pretendo estar por allá. Bueno, desde el 7 arranca el Congreso. El día 9 a la medianoche, vamos de 9 para 10, vamos a tener fuegos artificiales como para dar inicio a lo que es la fiesta. Un hermoso bazar de artesanía. ¿Eso va a ser cuándo? El día 9. El viernes 9. El 10. El viernes arranca, pero creo que el 10 oficialmente ya es la inauguración. Para el bazar de artesanías, para que todo el mundo pueda acceder a esa artesanía hermosa. Misa típica, desfile de diablos. Todo va en torno a la pollera. Y cabalgata, o sea, una maravilla. Todo en torno. Todo un fin de semana. Así es. Para que podamos disfrutar de esta belleza. El productor nacional. está bravo porque dice que quiere que regresen a la ciudad capital el evento. Bueno, por ley, eso es importante aclararlo, por ley hay un presupuesto, una fecha y un lugar, en la ciudad de Las Estamos Tablas. cocinando algo muy interesante que te vamos a dar la primicia cuando salga. Ah, caramba. Algo bueno, importante. aquí todo queda grabado, ya quedó comprometido. Yo por lo menos por mi parte sí, y tenemos también un concurso maravilloso, el Concurso Nacional de la Pollera, que organizamos Raúl Arango y yo, que se hace entre los meses de abril y mayo. Bueno, quedó comprometido con esa primicia. Claro.